Amén. Bien, hay una palabra que hay en mi corazón en esta noche, hermano, y el rey David, especialmente, lo dijo varias veces: en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. ¿Y qué significa esto? En la historia hay dispensación de tiempos, o hay tiempos bien marcados en la historia, ¿verdad? Donde en tal tiempo, y a veces ese espacio de tiempo, por así llamarlo, transcurre a través de cientos de años, quizá. Tenemos distintos tiempos en la historia, la edad medieval y, bueno, revolución industrial y la edad moderna. Y, bueno, se van marcando a través de la historia, que uno puede ver leyendo los libros de historia. Dentro de ese lapso de tiempo ocurrieron un montón de cosas, pero está marcado por eso específico. Y si nosotros eso lo achicamos y lo trasladamos al individuo, al ser humano uno, individuo, nuestras vidas están marcadas por tiempos señalados, tiempos específicos. Recién daba testimonio nuestro hermano, estuve 10 años por causa de problemas, de dificultad, el enemigo me trabó, 10 años sin cumplir un sueño y lo logré ahora. Y él se va a acordar esos 10 años, pero para tenerlos en el olvido, y va a extenderse ahora una nueva etapa que viene de parte de Dios. Como congregación hemos tenido etapas, muchas etapas, bien marcadas. La etapa del anexo, la etapa de la construcción, que fueron varios años. Ahora estamos en otra etapa y seguramente Dios nos llevará a otra, que serán bien marcadas. Pero hablando como individuos, hermanos, nosotros pasamos por diferentes etapas, diferentes tiempos, y aquel que dijo en tus manos están mis tiempos, lo podemos ver de una forma clara, porque tenemos la biografía de tal persona, ¿no es cierto? Nosotros estamos hoy aquí sentados, ustedes, yo estoy compartiendo, y por ahí no podemos decir bien con exactitud qué es lo que va a pasar el año que viene con nosotros. Tenemos fe, tenemos confianza de que vamos a estar sanos, fuertes para la batalla, tenemos certeza de que Dios estará con nosotros, de que lograremos cosas grandes, nunca vamos a ir para atrás, ¿sí? En nuestra fe. Pero si nosotros nos preguntamos el año que viene, ¿qué vas a hacer, Luis? Queda el cri, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos la biografía, podemos ver los tiempos marcados en cada persona, y que hay una constante en esos tiempos, obviamente la fidelidad de Dios que se marcó a través de las alabanzas, pero también se marca en el individuo cuando logra cosas en Dios, cuando llega al cumplimiento de los proyectos de Dios para su vida, para la sociedad donde él está incluido. La fidelidad, la constancia, la perseverancia de la persona. El rey David, por ejemplo, tenemos hasta aproximadamente los 17 años, él estaba cuidando ovejas. Él era un pastorcito de ovejas. Era un salmista detrás de escena. No estaba en el teatro en primera plana, estaba detrás de las bambalinas. Él cuidaba a las ovejitas, las defendía. Él cumplió un cierto tiempo donde apareció un profeta llamado Samuel y lo hizo llamar y le dijo: llámenme al que está detrás de las bambalinas. Ese te vamos a llamar, no es el más chiquito, no tiene experiencia, es jovencito, lo único que sabe es cuidar ovejas. Acá tenés al mayor, tenés a Eliab, es hermoso, grandote, hombre de guerra. No, yo quiero el que está detrás de bambalinas, al que nadie conoce. A ese quiero. Y el que estaba detrás de las bambalinas un poco no entendía nada, porque para él la vida era cuidar ovejas y ser fiel al Padre.
Pero de repente se encontró en una nueva etapa de su vida donde viene un profeta, le vuelca el cuerno de aceite, que en esa época se volcaba un cuerno de aceite, que significaba que era ungido de parte de Dios para una nueva etapa. Y este profeta le dice, sos el ungido de Dios. Y el chiquito no sé qué entendería. Sos el ungido de Dios, vas a ser el futuro rey de Israel. ¿Cómo puede ser? Y entró en una nueva etapa donde él volvió a cuidar ovejas, pero se le presenta una oportunidad de pelear con un gigante, Goliat, lo vence y eso le abrió la puerta para entrar en el palacio donde él un día iba a reinar, pero no reinó en ese momento. En ese mismo momento empieza a tocar el arpa para aliviar al rey Saúl de los demonios que le venían. Pero el rey mismo, Saúl, se embroncó con él y empezó una persecución atroz de David por años, hermano. Por años tuvo que andar de cueva en cueva, la cueva de Adulam, la fortaleza de no sé qué, y el desierto de Sim, y iba de lugar en lugar como un bandido. Y fue otro tiempo, otro lapso de tiempo. Pero aún en ese tiempo difícil se notó una clave en la vida de David que debe notarse en nosotros, la fidelidad y la perseverancia. Porque es fácil cuando viene el cuerno de aceite, simbólicamente hablando, ¿no? Viene el cuerno de aceite y el profeta te dice, sos el ungido de Dios, te voy a prosperar, te voy a levantar. ¡Ay, qué bueno! Yo me quedo acá en este lugar para siempre. Y también, ¿quién no quiere estar reinando en el lugar del palacio con todas las comodidades, mandando a la gente y diciendo yo soy el rey? Y cuando todo te sale bien, pero el momento cuando viene la persecución, ese lapso de tiempo, es cuando el Hijo de Dios tiene que perseverar y ser fiel. Por algo Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero yo creía que solamente es salvo con un día decir, Cristo, te acepto en el corazón y después hago lo que quiero. No, hay que perseverar hasta el fin. Y vuelvo a repetir, nosotros vemos los lapsos de tiempo y las dispensaciones de tiempo cuando leemos una biografía, sea de un país, sea de un individuo. Entonces podemos decir, este hombre llegó porque fue fiel a sus convicciones. Y hermano, estamos en un tiempo peligroso por ser el último tiempo, donde el enemigo lo que trata de socavar es la fidelidad y la perseverancia en el Hijo de Dios. Yo le voy a leer una historia que me fascina. Y si usted habla con un judío y le va a decir, ¿quiénes son los más importantes para vos de la Torá? Y ellos van a decir, y bueno, David y Moisés primero. Moisés y David. Obviamente no van a mencionar a Jesús porque todavía lo están esperando. Pues nosotros diríamos Jesús, ¿sí? Pero incluiríamos a David y a Moisés. Porque su biografía nos alienta como hijos de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios en este tiempo, hermanos, no debiéramos mirar las circunstancias, no debiéramos mirar hombres y mujeres, debiéramos mirar la palabra de Dios y aquellos que nos inspiran. Que a través de los tiempos buenos y a través de los tiempos malos, perseveraron y fueron fieles a su Dios. Yo quiero leer en el nombre del Señor, capítulo 3 del libro de Éxodo, un hombre que se marcaron tres dispensaciones de tiempos muy, muy claras en su vida. Y le voy a hablar de Moisés, de Dios. Capítulo 3, tenemos el llamamiento de Moisés. Pero antes del llamamiento de Moisés hubo 40 años de Moisés bien claros. Moisés, hijo de una mujer hebrea, padre hebreo, pero en un tiempo de esclavitud atroz en Egipto, donde los niños varones, eran muertos por el rey, por mandato del rey. Este jovencito, este niño, fue tomado y puesto en una arquilla y
llevado a la deriva por el río Nilo. En un tiempo, hoy decía a los hermanos a la mañana, en un tiempo, hoy en el río Nilo están los cocodrilos más grandes, cocodrilos de hasta 6 metros, que no había depredación como hay hoy, los pedazos de cocodrilos que habría. Y en ese contexto de esclavitud, de violencia, aún en lo natural, es puesto este niño en un canastito. Y la mano pródiga de Dios, hermano, y quiero decirte que la mano pródiga de Dios está en tu vida, a pesar de lo que estás pasando. Y eso es motivo para darle gracias a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo no sé lo que estás pasando, vos no sabés lo que estoy pasando, pero una cosa tenemos que reconocer, la mano pródiga de Dios está con nosotros. Aleluya. Y este niño es puesto en ese, y va a través del río, y guiado por Dios, llega al lugar donde estaba la hija de Faraón, y es prohijado, es tomado como un hijo, y es criado durante 40 años bajo los lujos de Egipto, no como un siervo, no como un sirviente, sino como príncipe de Egipto. Alguien que ordenaba y se cumplía lo que decía. Alguien que venían y se postraban delante de él y no miraban a sus ojos. Era un hombre preparado en las mejores universidades de la época, por así decirlo. Era un hombre entendido, era un hombre sabio, era un hombre respetado. 40 años vivió así hasta que Dios le puso en el corazón pensar en sus hermanos. Y mata a un egipcio y se le armó el problema. Y tuvo que huir al desierto y entra en otra dispensación de tiempo de 40 años. 40 años. Y yo quiero leer en el capítulo 3, primeramente en el capítulo 2, cuando Moisés huye de Egipto, va al desierto en Madián y se encuentra con unas jovencitas ahí que querían hacer abrevar a sus ovejas y las estaban molestando a otros pastores. Él las defiende y eso le ganó el poder entrar a una casa, la casa de Jetro, que después fue su suegro. Y dice en el capítulo 2, verso 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, o sea, con Jetro, y él le dio su hija Séfora, se ve que en el tiempo, obviamente, por mujer a Moisés. Él convino morar con aquel varón. Y en el capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Sigue la escritura. Comienza desde el momento de que convino morar bajo la sombra de Jetro, Moisés, hasta este día, pasaron exactamente 40 años, a ver si no saqué mal la cuenta, 40 años, 480 meses, 175.200 días. Para ser más exacto, día más, días menos. ¿Sí? Un hombre que fue creciendo y desarrollándose en los lujos que ni siquiera nosotros imaginamos. Teniendo todo a su merced. Y de un día para otro entra en una etapa de su vida donde lo único que veía era ovejas, arena y él era un siervo. En el momento se reúne con Jetro y convino morar bajo su techo con una condición. ¿Y cuál era la condición, hermano?
hasta el número 40, hasta el número 175.200 de ese día, él cuidaba las ovejitas de Jetro. Él fue un hombre fiel y perseveró aún estando en un desierto y aún pudiendo cuestionar un montón de cosas. Como nosotros podemos cuestionar. ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Sabe lo que quiere Dios de vos y de mí? Que seamos fieles. Y vamos a atravesar las etapas de nuestra vida y vamos a llegar al plan de Dios y a las bendiciones de Dios solamente a través de la fidelidad y de la perseverancia. Mire, nosotros estamos creyendo por 800 almas. Ya tendríamos que tener las 800 almas. Hace rato. ¿Sabe la cantidad de gente que queda en la mitad del camino? Y no porque Dios sea malo. Es porque un día, como los nenes malcriados, no le das algo y se te enoja y empieza el berrinche. ¿Nunca vi un nene con berrinche? Y empieza a pegarle a todo el mundo. Y viene la mamá, querido, le tira con lo que tiene en la mano. Hay montones de creyentes así que no interpretan que el propósito de Dios y el plan de Dios sigue adelante con ellos o sin ellos, pero el deseo de Dios es que perseveren hasta el fin. Y que puedan pasar aún en el tiempo de desierto. Porque claro, tenemos 3 etapas en la vida de Moisés. Tenemos una etapa que quisiéramos estar todo palacio, todo bárbaro. Y la última etapa, el Moisés de los milagros. Tremendo, 40 años donde él invocaba a Dios y decía, va a pasar esto mañana. Y mañana pasaba. Y él decía, mañana paro esto. Sí, mañana lo paro. Y paraba. Moisés invocaba a Dios y hacía que venga la carne sobre el pueblo para que coman en el medio del desierto. Moisés le hablaba a la roca y salía agua de la roca para que bebiera. ¿Quién no quiere ese poder? Dice la Biblia que no hubo otro como Moisés, en los cuales las maravillas de Dios ocurrieron como en ningún otro hombre salvo Cristo. Claro, a mí me gustaría hablar y decir, esto ya, mañana tenés esto. Y mañana viene el hermano y dice, pastor, ¿sabe qué usted dijo esto? Y mañana yo lo tuve. Claro, esa etapa hermosa. Pero ¿quién quiere los 40 años del medio? Y ser fiel y perseverante en esos 40 años del medio. Dígame usted, Moisés tenía la revelación de que en el día 175.200 se iba a encontrar con Dios. ¿Sabe cuántas veces en esos 40 años debe haber ido al monte de Dios y debe haber visto a la zarza crecer? Hasta capaz que la plantó Moisés. No sé, esto es algo que me puedo yo imaginar. Encontré una semillita de zarza. Vengo tantas veces al monte de Dios, la voy a plantar. Tac, la plantó. Y imaginémoslo, ¿no? Pasó un año y la plantita. Pasaron 10 años y ya la plantita. Pasaron 30 años y otra vez al monte de Dios. Y la plantita grandota, ya hermosa. Habrá charlado Dios con Moisés en ese tiempo y quizás sí, sin respuesta. Porque él seguía siendo el que cuidaba las ovejas. Y lo aclara en ese versículo primero del capítulo 3. Las ovejas de suegro, no eran de él. ¿Cuántos quieren estar siempre cuidando las cosas de los demás y no tener nada propio? ¿Cuántos quieren trabajar para los demás y usted no tener nada? ¿Cuántos quieren ser chofer de los demás y usted no tener nunca auto? Levante la mano. Están despiertos. Ya no nos gusta, más vale. No nos gusta. Moisés pasó esa etapa. Moisés pasó esa etapa, pero había una voz profética desde Abraham, que había tenido un encuentro con Dios sin hijos. 25 años orando y 25 años proclamando con su fidelidad y con sus obras, marchando en pos de Dios y de la palabra de Dios. Este hombre agradó a Dios. La determinación, la fidelidad, el amor de este hombre Abraham, que a pesar de que no recibía respuesta, seguía amando a Dios y siguiendo a Dios.
¿Por qué no tomamos esos ejemplos en vez de tomar los ejemplos malos? Y Dios le dice a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo yo sí, vos vas a tener un hijo propio, un hijo tuyo. Pero ten por cierto que tu descendencia va a crecer mucho, va a ser un pueblo grande y va a ser cautivo en tierra ajena por 400 años. Y después de esos 400 años, yo los voy a libertar y van a salir con cantidad de riqueza. El pueblo de Israel, los tiempos marcados sobre su vida. Y ahí entra en escena Moisés, que quizá ni idea de esto. Pero hermano, cuando seguimos con fidelidad y hacemos la obra de Dios con fidelidad en lo que nos toca, sea en el sonido, sea en la alabanza, a mí no me promueve. Hoy recordaba porque creo que fue ayer o antes de ayer, iba en el auto y adelante mío, no me vio, iba alguien que venía a este lugar, que le llenaron la cabeza diciendo, él tenía un ministerio hermoso, estaba prosperando en todas las áreas. Y alguien le llenó la cabeza diciendo, en ese lugar no vas a crecer nunca. En ese lugar vas a seguir siendo un don nadie. Dios le había dado un auto hermoso también. Y lo veía y sé de su vida que anda de acá para allá, sin propósito. Y no es por esto, pero el auto, pero destruido, ya más destruido no puede estar. Y me daba lástima. Porque no entendió los tiempos de que Dios nos llama a ser fieles. Si Dios no te promueve, pues hacé lo que estás haciendo hasta el último aliento de tu vida. Si Dios no me levanta y no me dice, bueno, vamos a Aluro, seguiremos acá hasta el último aliento de nuestra vida. Si Dios te puso para ser un músico, alabá a Dios con todo el corazón, por más que venga otro y te diga, no, vos estás para cosas mayores, querido, pero bajate de ahí. Moisés interpretó que su tarea era cuidar las ovejas ajenas y lo hizo con fidelidad porque era una dispensación de tiempo que tenía que cumplir. Y lo hizo con fidelidad. Y en el día 175.200 fue diferente. Era el día señalado por Dios. Y puede ser tu día, el día señalado por Dios, hermano. El día señalado por Dios tenemos que esperarlo, tenemos que anhelarlo. Como la iglesia primitiva, Jesús le dijo, esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, esperen. Y ellos obedientemente y fielmente y con perseverancia unidos, dice la Escritura, oraban y alababan a Dios. No le dijo Jesús el día, Él le dijo esperen. Y eso no es el problema nuestro, la espera. Porque Dios no nos dice el día. Dios nos dice, esperen. Pero dice que el día señalado, de repente, cayó fuego del cielo. Empezaron a hablar todos nuevas lenguas y empezaron a revolucionarse. Y ahí se levantó la iglesia con poder. Perseverancia y fidelidad, aún en el desierto. Leemos un ejemplo también allí en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Un hombre también, tantos ejemplos hermosos en la Biblia. Un hombre de Dios tremendo, un profeta tremendo, un intelectual de la época, un ministro de economía excelente, un hombre que estaba en lo más alto del palacio del rey, bajo dos imperios importantísimos, primero el babilónico y después sobre los persas. Y cuando fue capturado Daniel como prisionero, es tristísimo porque fue desterrado y fue llevado a una nación ajena donde no conocían nada, pero ahí fue seleccionado junto con un grupo de compañeros para que aprendieran durante 3 años las letras
del imperio al cual habían sido cautivos y fueran enseñados en distintas disciplinas. Pero dice el verso 8, capítulo 1 de Daniel, busque la Biblia, capítulo 1, verso 8, dice así la escritura. ¿Encontró? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para hacerlo breve, hizo un cambio, le dio a este jefe de los eunucos, el que estaba a cargo de ellos, le dio los manjares, los pavos reales, lo que comía el rey, los lechoncitos con la manzanita en la boca, los corderitos, el vino real. Se lo daba y él, a cambio, este jefe de los eunucos le traía zanahoria, lechuguita, durante 3 años. ¿Cuántos quieren hacer ese pacto durante 3 años? No levanta nadie la mano, no. Todos los días comiendo legumbres, todos los días comiendo cositas verdes. Sin embargo, dice que Dios le dio una sabiduría extraordinaria a Daniel, que le abrió las puertas de una manera maravillosa. Pero en el capítulo 10 tiene una revelación ya bajo otro imperio, Daniel, bajo los persas, el reinado de Ciro. En el capítulo 10 de Daniel vamos a encontrar una palabra muy interesante. En el verso 11 dice, y me dijo, el ángel que hablaba con Daniel, le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando, dice Daniel, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, la fidelidad, la paciencia y la perseverancia de Daniel se extendieron a lo largo de 2 imperios. No cuestionó el obrar de Dios, no cuestionó el ser esclavo. Él siguió firme y fiel hasta ese día. Y dice la Escritura, desde ese primer día yo te estoy escuchando y he venido por causa de tus oraciones, de tus palabras. Hermanos, la fidelidad, la perseverancia en el camino nos abre las puertas del cielo, porque Dios escucha nuestras oraciones, aun cuando pensamos que Dios no las escucha. Me dijo el hermano, perdón Tito, pero lo primero que pensó el discípulo cuando se quemó, ay, Dios no me ama. Dios no está conmigo porque se quemó. No, Dios estaba ahí precisamente. Dios nos escucha aún cuando nos quemamos, aún cuando nos pasa lo que nos pasa. Él está ahí y lo que espera que en ese momento nosotros digamos, Señor, estoy pasando esto, no lo entiendo, pero yo voy a seguir adelante, yo te voy a seguir, te voy a servir, yo voy a llegar hasta el último día de mi vida y voy a ser una influencia en esta sociedad porque tú eres real para mi vida. ¿Y sabe lo que ocurre? El diablo se queda con las ganas, el diablo se queda con las ganas, hermano. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios mío, cuánto engaño que anda hoy por internet y por tantos lugares. Cuánto engaño, cuánto engaño. Ay, no te consideran. Me dio una tristeza el otro día tengo un amigo almacenero. La verdad me dio tristeza, no le dije nada, pero por respeto. Su esposa... yo lo he animado mucho a ir a la iglesia y comenzó a ir. Siempre tenemos muchas charlas. Un almacenero de barrio. Y su esposa, creyente de mucho tiempo en uno de los ministerios acá en Mar del Plata, no voy a dar nombre, pero muy fiel la mujer, muy fiel, muy fiel. Siempre trabajando en las radios y demás, bajo su ministerio. Y él había comenzado a ir y el otro día le digo, y siempre insistiéndole porque no eran casados, le digo, tenés que casarte.
tenés que casarte. Y el otro día cuando vine de viaje de Salta, me dice, mirá, me casé. Oh, vamos todavía, no, una felicidad, vamos todavía. Y le digo, y me casé en una iglesia de por acá, me dijo, me dio el lugar, una iglesia X, pero no era la iglesia donde iba la señora. Le digo, pero invitaste, ¿qué oró tu pastor, el pastor de ustedes? ¿Cómo? No, nos cambiamos. ¿Cómo que nos cambiamos? Nos cambiamos de iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaron? No, porque no la reconocían, qué sé yo. Bueno, hermano, eso a mí me impactó. Porque una cosa es por el pecado, otra cosa es por malos tratos, otra cosa por un montón de cosas que pueden ocurrir, que la persona se vaya. Y bueno, la justificamos por eso. Pero otra cosa es porque no me reconocieron. Cuando el que nos promociona es Dios. Cuando si yo soy fiel a Dios, Dios me va a llevar de la mano a cumplir todos sus propósitos. Daniel estuvo bajo 2 imperios y él siguió firme, fiel y perseverante hasta el último día de su vida. Leemos un par de versículos. Mateo 24 ya lo hemos mencionado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hechos, vamos a leer un par de versículos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Hermanos queridos, Dios está buscando en nosotros vidas perseverantes, vidas que le amen aún en los momentos difíciles, situaciones complicadas. Capítulo 13, el verso 43 del libro de los Hechos, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo sabía lo que venía por delante, por eso les persuadía y le decía a aquellos que se han convertido recién, ustedes tienen que perseverar en la gracia de Dios hasta el fin. Y Pablo da el testimonio de su conversión y sus batallas en el capítulo 26, y vamos a encontrar este versículo, el verso 22 del capítulo 26, dice del libro de los Hechos, dando Pablo su testimonio, y dice, pero habiendo obtenido auxilio de ¿quién? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor, hasta el día de hoy persevero? Pero porque obtenía auxilio de Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Romanos, capítulo 2, un verso conocido también. El verso, capítulo 2, verso 6 del libro de Romanos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que Dios pagará vida eterna a los que perseveran en bien hacer, a los que no se quedan y buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Mire qué lindo grupo. Todos queremos entrar al reino de los cielos, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos que perseverar? Tengo que venir todos los domingos a la iglesia. Y sí, ¿qué querés que te diga? Salvo que te tomé unas vacaciones. Hoy también tengo que ir a la iglesia. Y sí. Y es más, te digo más, involucrate en las cosas del Señor. Serví al Señor en algo. Bueno, no puedo por el trabajo. Bueno, serví al Señor orando en tu casa. Pero algo tenemos que hacer para Dios. Algo tenemos que hacer. Y tenemos que perseverar hasta el último día de nuestras vidas. El otro día veía un programa sobre los problemas sociales y decían cómo
hacemos para cambiarle el chip a un niño o a un joven cuando ven que sus padres roban? Cuando ven que sus padres rompen una vidriera y suben adentro de su vehículo un televisor, un electrodoméstico o algo que no les pertenece. ¿Cómo hacemos para que esos niños cambien la cabeza? Y yo digo esto, hermanos. ¿Cómo hacemos para nuestras familias, para decirle a uno de los que nos siguen, cuando la persona se vuelve atrás, cuando la persona deja de perseverar y de ser fiel al Señor? Cuando la persona dice, esto no es para mí, estoy en un desierto y Dios no me ama, como dijo alguien. Dios no me ama porque me pasó esto. Bueno, te pasó, pero tenés el aliento de vida para seguir diciendo, voy a seguir adelante, esto va a pasar. Alguien dijo, no hay mal que dure 100 años. Y el otro le dice, y yo tampoco voy a durar 100 años. O sea que el mal se va a terminar, o de una manera o de otra se termina el mal. Y nosotros nos vamos con el Señor, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No hay cosa mejor que perseverar en la gracia de Dios. No hay cosa mejor que seguir los pies del Maestro, las pisadas del Maestro. Hubo un momento que había una gran multitud siguiendo al Maestro. Y Jesús dijo unas palabras y algunos se ofendieron y se volvieron atrás. Y, casualidad, combina Juan 6, versículo 66. Dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. El 6, ¿no? Volvieron atrás. Ahora Jesús no se hizo ningún problema porque Él es Dios. No, Él no necesita del hombre, el hombre necesita de Él. Entonces se volvió a sus discípulos y le dijo, ¿y ustedes qué quieren hacer? ¿Si quieren ir también? Ahí tienen la puerta, váyanse. Pero ahí saltó el Pedrito, y espero que todos seamos con ese espíritu de Pedro, saltó y le dijo, Maestro, ¿a dónde querés que vaya? Si solamente tú me das palabra de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? Yo te voy a seguir a vos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Hermano, Dios está haciendo milagros, va a seguir haciendo milagros, va a hacer la diferencia con tu vida, va a hacer la diferencia con la iglesia. Aleluya, anímate. Quizás estás en un desierto, quizás no, quizás estás en un paraíso en este momento, pero si estás en un momento difícil, acordate de la vida de Moisés, de la vida de David, acordate de esos momentos. Es un tiempo y requiere Dios perseverancia y fidelidad en ese tiempo, tanto como los tiempos buenos. Amén. Oramos a Dios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo testimonio de la hermana Julieta. Qué lindo testimonio. Creyendo por su trabajo, Dios le habla algo, lo hace y al ratito ya la están llamando para un trabajo efectivo. Dios es el Dios de la hermana. Me encantó también lo último que dijiste, mi Dios. Mi Dios. Y así tiene que ser. Es mi Dios. Es mi Dios. Aleluya. Es tu Dios. Él está con nosotros. Aleluya. Oramos al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, alabamos tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Alguien dijo, aprendemos más en las aflicciones, en las dificultades, que cuando todo nos va bien. Siempre tenemos mejores enseñanzas. Aleluya. Lo dijo el hermano Dante Gebel esto en una predicación y por vivencias propias. Y tenemos que decir amén, amén. Estos 40 años de Moisés en el desierto lo amansaron. De hecho, dice la Biblia que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Si Moisés no hubiera pasado los 40 años cuidando ovejas, le puedo asegurar que no hubiera podido soportar los otros 40 años guiando a más de 3 millones de personas, una más rebelde que la otra, que lo volvían loco a Moisés. Eran necesarios esos años. Y hermano, es necesario.
todo lo que pasamos es necesario. Todo. Aún lo que no nos gusta para nada. Es como aquellas comidas, ¿vio? Usted dele verdura a los chicos, no, sopa no, verdura no, esto no, a mí me gusta la papa frita, huevo frito, hamburguesa. Pero si lo sigue alimentando papa frita, huevo frito, milanesa, a los 11, 12 años tiene el hígado destruido. Es necesario la legumbre, es necesario la sopita, es necesario aquellas cosas que no le gustan. Es necesario lo que no nos gusta también. Pero en ese momento, cuando Dios dice que mi hijo me siga, que pueda entender que es un proceso, es un tiempo, es un lapso de tiempo, pero que lo va a pasar, que sea fiel, que sea perseverante. Es la oración de Jesús a la diestra del Padre. Jesús a la diestra del Padre está para interceder por nosotros, pero no para esa forma de intercesión. Ay, que no le pase nada, que no pase nada, que tenga de todo, que coma hasta hartarse, que toda la primera oración que haga se le cumpla. No, Él está para interceder por nosotros, para que no aflojemos en la fe, para que sigamos aún en los tiempos difíciles. Que Él, cuando la llama arda, nos puede hablar y decir, estás acá como tenías que estar. Te voy a hablar hoy, en el día 175.200. Fuiste fiel hasta este día. Ahora te espera algo glorioso, por lo cual te van a recordar toda la historia. Moisés, quizás no te van a recordar las ovejitas, no te van a recordar en Madián, pero te va a recordar el mundo entero por lo que yo voy a hacer con tu vida, por haber sido perseverante y fiel 40 años, 480 meses y 175.200 días. Claro, es una biografía. Nosotros la leemos como biografía y decimos, qué bárbaro, qué bien. Pero lo que estamos pasando ahora, ¿estamos dispuestos a ser fieles y perseverantes? Es tu historia, es mi historia, es la historia de la iglesia. ¿Cómo la vamos a escribir? ¿Qué dirán de nosotros? No me importa lo que digan. ¿Cómo que no? Tus hijos, los que les predicás, ellos tienen que leer tu historia. Gracias, Dios, en esta noche. Yo los invito a estar de pie en esta noche. Alabe, adore a Dios. Concéntrese con Él mientras alabamos su nombre. Yo sé que hay vidas aquí que tienen muchas preguntas, muchas cosas, que no la están pasando bien, o por ahí están cuestionando si Dios está con ellos, si Dios los ama, si Dios... Hermano, si estás aquí es porque Dios te ama y porque Él está contigo. Si no, estarías perdido, quizás quién sabe en dónde. Pero estás aquí escuchando la palabra de Él. Él te ama. Él te ama y Él está para infundirte aliento en esta noche. Infundirte aliento a tu alma. Ánimo, ánimo. Aleluya. Aleluya, Padre, te alabamos en esta noche. Te bendecimos, Señor. Yo no sé si hay alguna vida que viene por primera, segunda vez, quiere pasar aquí y decirle a Jesús, yo me entrego a ti. O tú, hermano, hermana, que estás y quieres pedir oración para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca. Y aún para que esa etapa que estás pasando termine en victoria y puedas comenzar otra nueva etapa en tu vida, otro nuevo tiempo. Estamos aquí para orar unos por otros. Así que si tú tienes una necesidad o has venido a pedir por algo, por alguien, no pierdas la oportunidad. Ven aquí adelante mientras cantamos. Gracias, Dios.